si algunos alcanzaron a ver nuestra publicidad y que decía algo así como que todos somos astronautas de la verdad y que la luna llena hoy día bajaba hasta casa. La conferencia que hoy día vamos a compartir tiene que ver en cómo podemos lograr triunfar en el evento más difícil, que es con nosotros mismos. Entonces esta canción es para todos los campeones, pero no los campeones que tienen victorias públicas y que cambian el tablero en un campo de juego, sino básicamente los que tenemos victorias privadas y que logramos en base a voluntad y a perseverancia vencer nuestro ego, vencer nuestros miedos. Y solo deciros porque nos preguntan a veces que dónde se publican las conferencias. En Business App Conferencias, no en mi Facebook, sino ni el de Daniel, aquí. Y si queréis bueno, expresar vuestras ideas o lo que sea, o ver los vídeos que se graban, también están ahí. Recién hablaba con una amiga que pues la había reconocido un amigo, pero ella todavía no se había visto. Y eso puede pasar, ¿vale? Para que nos sigáis aquí. Como el nombre a veces suena un poco difícil, el Facebook es Business App Conferencia. Desde mi punto de vista, la conferencia de hoy es una de las conferencias que yo no me perdería por ningún motivo. Entonces, bueno, Daniel, aparte de haber hecho esa labor en Latinoamérica, de representar toda la filosofía y la escuela de Stephen Covey, que más que de management puede ser aplicada también al mundo de las relaciones humanas, aparte de eso, él es profesor de varias escuelas de negocios, es conferencista internacional, es mi socio y es mi mejor amigo. Así que quiero que esta sala hoy día pero se brinde de aplausos. ¿Saben por qué? Porque urge distribuir conocimiento. Urge distribuir información nueva que nos pueda ayudar a salir de la crisis que no es económica, sino más bien es mental. Y cuando una persona tiene la generosidad y el valor de ponerse aquí y esforzarse en preparar una conferencia para entregar conocimiento, los aplausos son pocos. Recibamos con un gran aplauso a Daniel Abajo. Bueno, vamos a hablar de los 7 hábitos, que es digamos, la metodología que sustenta el liderazgo personal y el liderazgo interpersonal. Entonces, desde el plano de los negocios, de la actividad profesional, pues tuve la ocasión de poder trabajar para Covey, para Franklin Covey. En su momento no se llamaba Franklin Covey, se llamaba Covey Leadership Center y era pues una firma que se sustentaba principalmente en los principios y en los conocimientos que el doctor Covey compartió a través de su libro, el famoso libro de los 7 hábitos, los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y yo voy a extraer algunas partes de sus conocimientos y voy a compartir con vosotros hoy, en el tiempo que tenemos, es una hora y media aproximadamente, algunas ideas que creo que os pueden resonar. Seguro que algunos de vosotros habéis leído el libro, pero una cosa es leerlo y otra cosa es vivirlo. Una de las cosas que comentaba Lorena, yo en ese periodo, de hecho yo cambié trabajar en Hewlett Packard por trabajar en Franklin Covey por la mitad de dinero. Yo decidí cobrar menos, pero enfrentar este desafío que era profesional para mí y sobre todo estar cerca de esta metodología y de este conocimiento que para mí me cambió la vida. Y una de las cosas que se transmiten en los 7 hábitos, los que hayáis leído el libro y los que no también, es la diferencia entre lo que se llama sobre todo lo que tiene que ver con las técnicas que han evolucionado en el tiempo. Es decir, el doctor Covey se caracterizó por buscar y profundizar en realmente crear esas cosas que hacían las personas que habían transformado Estados Unidos. Es decir, aquellos líderes que habían convertido una nación de migrantes y de nativos, de indios nativos, en la nación número 1 del mundo, en prácticamente 150 o 200 años. Entonces empezó a buscar y a ahondar y a profundizar en cuáles eran los principios que habían constituido que una nación como Estados Unidos se convirtiera en el líder o la referencia para el resto del mundo. Una de las cosas que él descubrió, que yo creo que es muy bien importante, es que en el fondo los pilares de esos líderes que transformaron esa sociedad en un país que fue ejemplo, y que es ejemplo todavía, a lo mejor no en el 100%, pero todavía sí es un ejemplo en muchos aspectos para el resto de nuestros países, es que las personas que constituyeron Estados Unidos, que conocemos ahora, se habían basado, no hablo solamente de los padres de la patria, ¿no? los típicos fundadores de lo que es la Constitución norteamericana,
que siempre se hace referencia a ellos como grandes precursores de los principios de la Constitución norteamericana, sino también hablo de otros actores importantes que habían trabajado bajo principios. Y entonces introdujo el concepto de que son personas que han trabajado con principios y con un carácter. La personalidad es lo que aparentemente, lo primero que vemos y lo que aparentemente somos, es decir, lo primero que mostramos a las personas. Esa es nuestra personalidad. Pero en el fondo el carácter es lo que sale y lo que está en el fondo de cada uno de nosotros. El carácter es lo que determina de estas personas que transformaron Estados Unidos, es lo que determinó el cambio como nación y como país, y que transformó esta sociedad y la llevó a lo que es hoy día, ¿no? Fue lo que le llevó a él a buscar y a entender qué patrones, qué elementos comunes tenían estas personas y qué habían hecho estas personas y qué estas personas tenían que nosotros pudiéramos reflejar, mirar y poder observar y poder incorporar en nuestra vida, ¿no? Por eso lo llama los 7 hábitos de las personas realmente efectivas, que te introduce el concepto de hábito y te explica que un hábito es algo que se va adquiriendo en el tiempo. Es decir, un hábito es una habilidad que ponemos en práctica a partir de ¿qué? De una creencia. Él habla de paradigma en vez de creencia, pero paradigma, creencia, mapa mental es lo mismo. Todos somos los hábitos y todos forjamos evidentemente nuestro destino en base a lo que hacemos en el día a día, ¿no? Pues una de las cosas que yo aprendí fue justamente a entender cómo se constituían los hábitos. Y los hábitos se constituyen a través de 3 aspectos importantes que tienen que ver con 3 elementos clave. Vamos a poner aquí la H en el centro de hábitos y vamos a poner la C arriba, que tiene que ver con los conocimientos. Nosotros constituimos hábitos de forma inconsciente en nuestra vida cotidiana. Es decir, nosotros probablemente si hiciéramos un estudio de cada uno de nosotros, analizaríamos que tenemos hábitos incorporados y que tú ni siquiera eres consciente de ellos. Y esos hábitos determinan pues, los resultados de tu vida, para bien o para mal. Es decir, buenos hábitos o malos hábitos, independientemente de sean buenos o malos, es lo que va creando finalmente tu destino. Va constituyendo ese camino que al final, con el tiempo, te dice, bueno, yo estoy aquí ¿por qué? Por los hábitos que he ido desarrollando en el tiempo, una forma de ser, una forma de actuar, que al final me produce una forma de tener tanto en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual o en lo material. Es decir, tener no tiene por qué ser solamente físico. La habilidad o destreza, ¿vale? Que me dice el cómo hacer las cosas. Es decir, tengo que tener una razón por la cual quiero desarrollar un hábito o aprender algo. Entonces, deseo, conocimiento y habilidad constituyen un hábito. Y deseo en general, junto con el conocimiento del por qué quiero hacer esto y qué es lo que tengo que hacer, determina la práctica, la habilidad de el cómo yo hago eso en el día a día. Un hábito se puede constituir en 21 días o nunca en la vida. Entonces, cuando hablamos de hábitos, sí es cierto que para desarrollar un hábito que se incorpore de forma natural y que yo lo haga de forma inconsciente, tiene que ser repetido muchas veces en el tiempo, para crear de esta habilidad una destreza y que esa destreza inyecte de forma inconsciente en mi quehacer diario y se convierta en un hábito.